Vamos a ver cuadrilátero. Cuadrilátero es el polígono de 4 lados. Ese sería el concepto. El polígono que tiene 4 lados. El cuadrilátero tiene los siguientes elementos. Tiene vértices, que acá los llamamos A, B, C y D. Cada uno de estos extremos comunes a los segmentos que lo forman se llaman vértices. Tiene lados, que son segmentos que unen vértices consecutivos. El lado AB, el BC, el CD, el lado DA. Tiene ángulos interiores. Ángulos interiores. Ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y cada ángulo interior tiene un ángulo exterior adyacente a él, que se llaman ángulos exteriores. Lo llamamos con letras del alfabeto griego para distinguirlos de los interiores. Alfa, beta, gamma y delta. Y los vértices no consecutivos forman segmentos llamados diagonales. AC, ¿sí?, este segmento, y BD son las diagonales que tiene este cuadrilátero. Entonces, es el polígono formado por 4 lados y tiene estos elementos. Vamos a ver algunas propiedades del cuadrilátero. La cantidad de diagonales que tiene el cuadrilátero, la cantidad de diagonales en total, tiene 2 diagonales. Las diagonales que pasan por un vértice, si quisiera ver cuántas pasan por un vértice, vamos a considerar el vértice A, y por un vértice pasa una diagonal. La cantidad de triángulos que se determinan con las diagonales que pasan por un vértice, como esta, por ejemplo, se forman 2 triángulos. Acá se ve uno y acá se ve el otro. La suma de los ángulos interiores, si yo sumara A más B más C más D, en el cuadrilátero es igual a 360 grados. Y si sumara y la propiedad que dice cuánto suman los ángulos exteriores, siempre los ángulos exteriores del polígono es igual a 360 grados. Bueno, esas son las propiedades del cuadrilátero. Vamos a ver algunos cuadriláteros que tienen nombre propio y cómo se generan unos y otros. Tenemos acá un diagrama de cómo se van formando los cuadriláteros a partir de lo que llamamos cuadrilátero general, que es decir, el que cumple con la definición de ser un polígono que tiene 4 lados y nada más. Tienen que hacerse la idea de que yo puedo mover los vértices, supongan que los lados son elásticos, yo puedo moverlos y a partir de algunos movimientos voy a obtener las demás figuras que tengo acá. Todos cuadriláteros. A partir de esto yo puedo mover los vértices para que estos dos lados queden congruentes, es decir, que midan lo mismo. El cuadrilátero que tiene un par de lados congruentes, consecutivos como en este caso, se llama semirromboide. O bien, desde este podría haber hecho mover los vértices para que me quedaran un par de lados paralelos. Estos dos lados son paralelos. Entonces la figura que yo obtengo así es la que se llama trapecio. Lo único que tiene de particular es que tiene un par de lados paralelos. Del semirromboide yo podría mover este vértice para que me quede una figura que no solo tenga un par de lados congruentes, como lo tenía, sino que estos también sean congruentes entre sí. Es decir, que estos dos midan lo mismo y estos dos midan lo mismo. No necesariamente todos la misma medida, sino que este par mida una cosa y este par otra. Entonces la figura que tiene 2 pares de lados consecutivos congruentes se llama romboide. Del trapecio yo podría correr este vértice hasta obtener una figura que tiene 2 pares de lados paralelos. Este lado y este lado son paralelos y estos dos son paralelos entre sí. Entonces tendría una figura llamada paralelogramo. ¿Qué tiene el paralelogramo? 2 pares de lados paralelos. O bien del trapecio podría haber cogido este vértice para que estos ángulos, estos dos y estos dos, fueran congruentes, que midieran lo mismo. Estos dos miden lo mismo entre sí, estos dos miden lo mismo entre sí. Entonces obtendría lo que se llama trapecio isósceles, que es aquel trapecio que tiene los ángulos adyacentes a las bases congruentes. O bien podría haber cogido este vértice hasta acá para que me quede
dos ángulos rectos acá. Entonces lo que obtengo es un trapecio rectángulo. A partir del trapecio, haciendo un movimiento, puedo obtener un paralelogramo, un trapecio isósceles o un trapecio rectángulo. A partir de cualquiera de estos tres, moviendo como siempre los vértices, puedo obtener una figura que tiene los cuatro ángulos rectos. De cualquiera de estos tres puedo obtener una figura que tiene los cuatro ángulos rectos, que se llama rectángulo. Es el cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos congruentes, los cuatro ángulos rectos. Recuerden que la suma de los ángulos interiores era 360 grados. Si los cuatro son congruentes, miden 90 grados cada uno. Desde el rhomboide, que era la figura que tenía dos pares de lados congruentes, puedo correr este vértice hasta acá o alejar este, de modo tal que los cuatro lados sean congruentes. Los cuatro lados midan lo mismo. En tal caso, la figura que obtengo se llama rombo, que es el cuadrilátero que tiene los cuatro lados congruentes. Y uniendo las propiedades que tiene estas dos, es decir, los cuatro ángulos rectos y los cuatro lados congruentes, obtengo una figura que se llama cuadrado, que es el polígono, que es el cuadrilátero, que tiene sus cuatro lados congruentes y sus cuatro ángulos congruentes. Ese es el significado de este diagrama. Cómo se van generando una figura de otra a través de algún movimiento. Ahora vamos a ver una por una las figuras que tienen propiedades importantes, cómo se grafican, y le pegamos una repasada a las propiedades que tienen. Para dibujar un trapecio rectángulo, trabajamos con la escuadra. No tenemos medida, acá estamos simplemente definiendo. Con la escuadra marco el ángulo recto y otro ángulo recto. Entonces este ángulo es recto y este ángulo es recto. Voy a trazar las diagonales, que son las que unen vértices opuestos. Y las bases medias, que son segmentos que unen los puntos medios de los lados. 18, 9, 10. Bueno, vamos a ver qué propiedades tiene. Con respecto a los lados, tiene un par de lados paralelos. Un par de lados paralelos. Con respecto a los ángulos, tiene dos ángulos rectos. Es decir, nombramos como propiedades aquellos que tienen algo importante, algo que definitorio. Es decir, estos ángulos no tienen importancia. Estos dos sí, porque son dos ángulos rectos. Dijimos un par de lados paralelos, y la base media, que es este segmento que une puntos medios, tiene esta propiedad. Es igual a la semisuma. A esta base la llamamos B con minúscula y a esta base B con mayúscula. La base media, la longitud de la base media, es igual a la suma de las bases dividido 2. Entonces se dice que la base media es igual a la semisuma de las bases. Si esta mide 8 y esta mide 12, la base media medirá 10. La longitud es igual a la semisuma de las bases. Bueno, esas son las propiedades del trapecio rectángulo. Vamos a ver otra figura y sus propiedades. Pues vamos a dibujar un trapecio isósceles. Tengo una de las bases. Voy a trazar una flecha paralela a esa. Recuerden que las paralelas se trazan con escuadra, con regla y escuadra. Apoyo la escuadra, uso la regla como guía. Y voy a trazar una paralela de aquí. Con el compás voy a tomar una longitud mayor que esta, corto,
la misma longitud corta las dos. Con la misma longitud corta las dos me determinaron puntos que ahora voy a unir con la regla o con la escuadra. Bueno, trazaré las diagonales. Y la base media. Veamos qué propiedades tiene esta figura. Vamos a sacar lo que le sobra acá. Este es el trapecio isósceles, tiene, con respecto a los lados, un par de lados paralelos. Con respecto a los ángulos tiene estos dos y estos dos congruentes entre sí. Entonces tiene dos pares de ángulos congruentes. Las diagonales son congruentes, miden lo mismo las diagonales. Y la base media, la misma propiedad que tenía en el trapecio rectángulo. Es igual, es paralela a las bases e igual a la semisuma de las mismas. En el caso del trapecio rectángulo también era paralela a las bases. Bueno, ya vieron cómo se dibuja, qué propiedades tiene. Vamos con otra figura. Vamos a ver el paralelogramo. Tengo acá una base, voy a trazar otro lado formando un ángulo con la primera. Y ahora con la ayuda del compás voy a tomar la longitud de este lado y haciendo centro aquí trazo un arco. Ahora tomo la longitud de este lado, haciendo centro aquí, corte. Me determinan un punto por donde va a pasar los lados del paralelogramo. Bueno, vamos a trazar las diagonales. Y las bases medias. Bueno, tracé las dos bases medias porque las dos bases medias tienen propiedad en el caso del paralelogramo. Vamos a ver las propiedades con respecto a los lados. Tiene dos pares de lados opuestos paralelos y además congruentes, miden lo mismo. Si dos pares de lados paralelos y congruentes. Con respecto a los ángulos, este ángulo mide lo mismo que este y este lo mismo que este. Entonces tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes. Las diagonales no son congruentes, las diagonales, esta es mucho más corta que la otra, pero cada una corta la otra en su punto medio, es decir, esta diagonal la parte esta en dos partes iguales, y lo mismo con respecto a la otra. Y las bases medias son paralelas a un par de lados y congruentes. Esta base media es paralela a este par de lados y mide lo mismo, esta base media es paralela a este par de lados y mide lo mismo. Entonces, son paralelas y congruentes a las bases. Bueno, esto con respecto al paralelogramo, vamos con otro. Vamos a trabajar con el romboide. Tengo un lado, marco otro,
que forme un ángulo. No medí, porque ahora voy a medir con el compás. Voy a tomar el compás, haciendo centro en el vértice, voy a cortar los dos lados. Ahora, con el mismo compás, tomo una distancia distinta, una longitud distinta, hago centro aquí, trazo, hago centro aquí con la misma, y me determino un punto que voy a unir ahora con ayuda a la escuadra. Marcar las diagonales. Y las bases medias. Bueno, ahí está el rombo. Y vamos a ver las propiedades. Tiene dos pares de lados consecutivos, no son opuestos, son consecutivos congruentes. Este y este miden lo mismo. Este y este miden lo mismo. Entonces tiene dos pares de lados consecutivos congruentes. Con respecto a los ángulos, tiene un par de ángulos opuestos congruentes. Estos dos ángulos miden lo mismo, no así estos. Entonces tiene un par de ángulos opuestos congruentes. Con respecto a las diagonales, son perpendiculares y una de ellas, esta la mayor, corta la otra en su punto medio, es decir, la mayor la divide en dos partes congruentes. Y esta diagonal es bisectriz de este par de ángulos, es decir, el ángulo lo divide en dos partes congruentes. Y con respecto a las bases medias, son congruentes, miden lo mismo entre sí las dos bases medias, esa es toda la propiedad que tienen. Las dos bases medias son congruentes, miden lo mismo. Bueno, ya vieron cómo se dibuja, y si ustedes dibujan y ven el dibujo van a sacar las propiedades tan solo viéndolo. Vamos a ver uno más. Vamos a ver el rombo. Tengo un lado, dibujo otro, formando cualquier ángulo, y ahora con el compás hago centro aquí, y con la misma medida corto uno y el otro, y con la misma medida trazo los arcos para el otro punto. Bueno, voy a trazar las diagonales y las bases medias. Bueno, yo trabajo con mucho error porque la pizarra y el compás no ayudan, pero vamos a ver las propiedades que tienen los lados, ángulos diagonales y bases medias del rombo. Con respecto a los lados, por el modo en que los dibujé, se vieron, los cuatro miden lo mismo, es decir, tienen los cuatro lados congruentes y tiene un par de lados opuestos paralelos. Este lado y este son paralelos, estos dos son opuestos, son paralelos entre sí. Con respecto a los ángulos, tiene este ángulo y este ángulo miden lo mismo, y este con este también. Entonces tiene dos pares de ángulos opuestos
congruentes. Con respecto a las diagonales, miden lo mismo, perdón, estas que están acá, no miden lo mismo, son perpendiculares, cada una corta a la otra en su punto medio y cada una es bisectriz de un par de ángulos opuestos. Es decir, esta es bisectriz de estos dos ángulos, esta es bisectriz de estos dos ángulos. Con respecto a las bases medias son congruentes y además son paralelas y congruentes a un par de lados. Es decir, esta base media es congruente y paralela a este par de lados, esta base media es paralela y congruente a ese par de lados. Bueno, vamos a ver el rectángulo. Al rectángulo lo vamos a dibujar con la escuadra de base, porque necesitamos ángulos rectos. Vamos a marcar las diagonales. Bueno, el rectángulo tiene, con respecto a los lados, dos pares de lados opuestos, paralelos, y estos dos opuestos y paralelos y congruentes. Dos pares de lados opuestos y congruentes. Con respecto a los ángulos, todos los ángulos son congruentes, todos los ángulos miden 90 grados. Con respecto a las diagonales, son congruentes. Las dos miden lo mismo. Y con respecto a las bases medias, son perpendiculares, cada una corta a la otra en su punto medio y cada una es paralela y congruente a un par de lados opuestos. Este es paralelo a estos dos lados y congruente. Bueno, y las diagonales cortan una, corta a la otra en su punto medio, es decir, las dos cortan a la otra en su punto medio. Vamos a ver la última figura, que es el cuadrado, cómo se han ido juntando todas las propiedades que hasta acá se han ido sumando de ahora. Vamos a ver el cuadrado. Para el cuadrado también trazo una recta. Hacer las diagonales. Y las bases medias. Bueno, ¿qué propiedades tiene el cuadrado? Con respecto a los lados, los cuatro lados congruentes. Dos pares de lados opuestos, paralelos y congruentes. Los cuatro lados congruentes y dos pares de lados paralelos y congruentes. Con respecto a los ángulos, todos los ángulos congruentes, todos los ángulos rectos. Con respecto a las diagonales, perpendiculares entre sí, congruentes, miden lo mismo, cada una corta a la otra en su punto medio, cada una es bisectriz de un par de ángulos opuestos.
con respecto a las bases medias, perpendiculares, congruentes y paralelas a un par de lados opuestos. Bueno, si se dieron cuenta, se han ido agregando propiedades. Primero eran un par de lados paralelos, ahora dos pares de lados paralelos. Primero era un par de lados congruentes, ahora los cuatro lados congruentes. Primero teníamos dos ángulos congruentes, bueno, ahora los cuatro. Es decir, se van sumando las propiedades. El mejor modo es graficar, mirar el gráfico y de ahí se sacan las propiedades. Bueno, eso es todo por hoy.